Buenos días, juventud. En este capítulo de nuestro podcast El Pro Un Mundo Nuevo, tenemos la grata y bienvenida, una muy invitada especial de la diócesis de Danlí. Ella es Sor Dir Laguna, encargada de nuestra pastoral juvenil. ¿Cómo se encuentra, Sor? Muy bien, gracias. Encantado de que esté con nosotros. El tema de hoy es hablar sobre la Virgen María, porque hace poco celebramos a nuestra patrona de Honduras y tomamos la decisión de que es muy bueno hablar de ella, que en nuestros podcasts anteriores nunca habíamos tenido un tema sobre ella. Para empezar, Sor, ¿nos podría decir quién es la Virgen María? Muy bien, la Virgen María, como todo cristiano lo sabe, es la madre de Jesús y por tanto es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. A ella, nosotros los cristianos, le debemos de decir madre, porque es la madre de Jesús, a quien nosotros tenemos ese amor primordial. Como bien es cierto, también es una humana, pero Dios le da la gracia de ser la madre de su Hijo, escogida en la humanidad para ser el sagrario de su propio Hijo y a la vez, pues, desde ahí parte de ser una madre de todos los cristianos creyentes. Interesante eso que acaba de decir. Una humana que se le encargó, pues, se le encomendó, mejor dicho, una tarea y una misión que podríamos decir que ha sido una de las más grandes de la humanidad que se le ha encomendado a un ser humano, porque, no sé si pienso mal, si hicimos expresar correctamente, cargar un poquito con el peso de llevar en su vientre a Dios. Así es, María coge esta misión tan grandiosa que fue venida de una descendencia de David. Es la promesa que Dios hace a su pueblo. Y es donde habían tantas mujeres, tantas jovencillas, y a los 15 años, María es escogida para esta misión. Entre tantas mujeres, ella es la escogida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la tiene preparada desde antes de su nacimiento, porque sabía qué era su misión dentro de la humanidad. Qué increíble y qué bonito a la vez. Y pues creo yo que qué miedo también. Digo desde mi parte más sincera, qué miedo cargar con una gran responsabilidad y a los 15 años. Yo creo que se dice muy fácil, pero es algo de una magnitud muy fuerte. A los 15 años tener una misión tan especial y tan difícil para la humanidad. Es Ahora tenemos una pregunta. ¿Cómo fue que se dio la concepción humana del Hijo de Dios? muy bien. Concepción es la misma virginidad humana, ¿verdad? Incluyendo una paternidad humana, ¿verdad? De Dios, del Hijo de Dios, entre paréntesis. Afirma que el único Padre de Jesús es el Padre Celestial, para que no nos vayamos a equivocar diciendo que la paternidad de Jesús es San José. Él solo cuida y hace las veces de cualquier padre de familia en la sociedad, pero él en sí hace un misterio muy importante que es cuidar, entre paréntesis, el misterio de Jesús engendrado en María, y que en la generación temporal del Hijo se refleja la generación eterna.
El Padre había engendrado al Hijo en la eternidad. No creamos que no existía antes de que Él viniese al mundo. Lo engendra también en el tiempo como un hombre, ¿verdad? No pensando que tiene que ser Dios como un ángel, sino como un ser humano, ¿verdad? 100% humano y 100% divino. Y es así como también debemos de estar seguros de que al mismo tiempo ahí se ve lo que es la humanidad de Jesús, que se hace en María. Por tanto, lleva en sí la sangre de la humana, la Virgen, que es parte también de, como te decía anteriormente, que pertenecía, era la promesa a la tribu de Judá, donde iba a nacer pues el Hijo de Dios. Entonces ahí se cumple la promesa del Señor en la humanidad de María. Y ahí está lo divino porque por quien es engendrado es por Dios Padre a través del Espíritu Santo. Qué interesante respuesta y que, o sea, de verdad, gracias por usar términos tan técnicos y tan ilustrados, porque muchas veces estos términos y estos, esta información se nos dificulta mucho como cristianos católicos saberla. Y es muy interesante saber esa parte humana de Jesús mismo, de saber que llevaba la sangre de su madre humana. Pero ¿cómo fue que eligió Dios a María? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María en Nazaret? Y ya, un poquito hablando más de eso, ¿qué fue realmente cómo le respondió María como humano? Excelente. Bueno, nos vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a leer Lucas 1 del 28 en adelante, donde dice, voy a leer el 27. Cuando al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Estas dos ciudades pertenecen a la tribu de Judá. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y luego me saltó al 34. María entonces dijo al ángel, he ahí la respuesta. ¿Cómo puede ser eso si soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, porque ese niño santo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. Ahí termina el texto de la interrogante que acabas de hacer. Vamos a sintetizar algo muy importante. María no estaba en su mente, no estaba en sus planes como una jovencilla, ¿verdad? Imagínate de dónde proviene, de Nazaret. Era la ciudad más sencilla de Galilea, de la ciudad de Galilea. Ese lugarcito, ¿verdad? Era como, por decir, una aldea que empezaba a crecer. Dios se fija en la sencillez, en la humildad
de la misma humanidad de María y en una mujer. Y es donde el ángel baja. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. Primero que nada le saluda y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿verdad? No le va a decir, fíjate que vengo de Dios y que no, primero que nada le saluda como venido de Dios. Luego procede el diálogo entre el ángel y la Virgen, pregunta y respuesta, duda y al mismo tiempo claridad de lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque María empieza a dudar porque no tiene intimidad con José aún. ¿Y porque luego tiene que salir embarazada? Donde tiene que ser engendrado Dios Hijo. Y ahí mismo lo va a decir el texto. No hay que equivocarse que el ángel le va a explicar a María cómo es el proceso de la encarnación del Hijo de Dios. Y a la vez algo muy importante también que lo debes de tomar en cuenta, que cómo es la interrogante de María, ¿cómo puede ser eso? Si ella es virgen, o sea, a nivel humano, antropológico, una virgen, ¿cómo va a ser que va a quedar embarazada si no hay intimidad? Pero la intimidad se vuelve un misterio, que es donde el Espíritu Santo engendra. Y a la vez da una respuesta a María cuando dice, hágase en mí lo que has dicho, tal cual como lo has dicho. ¿Cuándo la deja el ángel? Cuando encuentra un sí. Es ahí donde se gesta la gracia de Dios en María. Interesante todo lo que nos acaba de compartir. Demasiado, la verdad. Y vuela personalmente. Qué miedo. Bueno, poniéndome en los zapatos de María un ratito. Qué miedo que aparezca un ángel y que le diga que uno es el elegido. Pero yo hablo desde el punto de vista, pues, actual. A mí me daría miedo, no sabría cómo reaccionar. Y ella, muy valiente, aceptó y dijo que sí. Aceptó ante lo que puede decir la gente, lo que puede decir su mismo esposo, su familia. Qué valor, la verdad. Creo que realmente ella estaba tocada y pues era la escogida porque no muy fácilmente cualquiera iba a decir que sí ante una petición de ese tipo o al saber que era la elegida. Pero una pregunta sobre, ¿fue libre María en responder a los planes que Dios tenía sobre ella? Fue con plena libertad, si te das cuenta, en el texto último, cuando en el versículo 38, en el último, dice María, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Ahí encontramos la plena libertad de María, que no es presionada de cuando Dios la escoge. Ahí responde María con que se haga la voluntad de Dios. Y si te recuerdas, es una de las frases que nos acompañó en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Es una de las frases que nos acompañó a la juventud para este encuentro mundial. Y ahí encontramos también la respuesta inmediata, ¿verdad? De ella. Vuelvo y repito, hasta que encuentra el sí, Dios en la humanidad, el ángel la dejó, dice el texto. Dice verbalmente, después la dejó el ángel. Eso dice el capítulo, el versículo. Y ahí encontramos pues esa disponibilidad de María. Esa frase, hágase en mí según tu palabra, creo que es una de las frases que más impacto nos tiene
que formar a nosotros como juventud, a nosotros como emproístas, a nosotros como miembros de la pastoral juvenil. No solo nosotros, creo yo también al cristiano en general, estar listo a donde Dios nos mande, estar listo a hacer su voluntad y no decir que no. Es una frase también que impacta mucho en la vida de cada uno, porque la verdad que uno no está listo muchas veces para cosas o pruebas que se vienen, o si tiene que pasar por alguna adversidad o algo. Y pues decir, Señor, hágase en mí según tu palabra. Aparte que da una fortaleza interna saber que Dios siempre está con uno, pero también es una frase que conlleva mucha responsabilidad, porque hacer la voluntad de Dios en estos tiempos que podríamos decir que un poco la juventud es algo corrupta, se nos hace muy difícil seguir creyendo, seguir siendo jóvenes cristianos, seguir siendo jóvenes de pastoral juvenil, seguir siendo jóvenes realmente dignos de un testimonio para poder evangelizar a otros jóvenes. Y pues creo yo que esta frase que María dice es una frase muy actual, a pesar de que fue dicha hace un montón de tiempo, muchos años. Es una frase muy vigente que se mantiene y se seguirá manteniendo, creo, por todo lo que la humanidad dura. Así Continuamos. es. ¿Qué significa que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Me baso en el Catecismo de la Iglesia Católica en dos artículos, 484 y 485. Leo el primero. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Y vamos a confrontarlo con Gálatas 4:4, es decir, el cumplimiento de las promesas de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Vuelvo y confronto con Colosenses 2:9. La respuesta divina así. ¿Cómo será esto? Pues que no conozco varón. Va a decir Lucas 34. Se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre ti. Va a decir Lucas 35. Es decir, que el Espíritu Santo va a llegar a María, ¿verdad? Como lo va a decir el texto, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es decir, que ahí se cumple la promesa de la engendración del Hijo de Dios en María, ¿verdad? Y lo va a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo y leo el artículo 485. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Vamos a confrontarlo con Juan 16, 14 al 15. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarlo por obra divina. Él es que es el Señor de la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Reflexiono y hago una aplicación pastoral en estos textos donde es mencionado y rectificamos lo que dice la tradición de la Iglesia. No dudemos donde el Espíritu Santo baja en la humanidad y hace lo que decide, toma la decisión de la cual Él quiere.
nosotros nos dejamos seducir por el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros damos la libertad de que Él entre en nosotros. La humanidad entera debe de estar abierto a las luces del Espíritu Santo. Pero mira una cosa, muchas veces nosotros no nos dejamos seducir por la gracia divina a través del Espíritu Santo, sino nos dejamos conducir humanamente, y es donde vienen los fracasos. Y como jóvenes, como tú muy bien lo mencionabas al inicio, estamos invitados a dejarnos conducir por la gracia divina. Pues mira, algo tan importante, María era una joven y ahorita tocando y citando pues estos temas para la juventud, es un gran ejemplo de María, pues dejarnos ayudar por el Espíritu de Dios. Hay que dejarnos ayudar siempre, hay que mantenernos orantes, hay que mantenernos siempre en constante redención, porque sin Él realmente no somos nada y estamos en un tiempo donde la juventud necesitamos mucho estar cerca de Dios, no apartarnos. Tengo una pregunta, pues, que he leído en muchas partes, pero siempre queda esa duda. ¿Qué relación hay entre Eva y María? Qué bonito, me llama mucho la atención esta gran pregunta. Recordemos que Eva, incluso ahorita en este tiempo, la liturgia nos está llevando a algo muy importante para la cuaresma. Estamos viendo este inicio, ¿verdad? Este principio que es el Génesis, ¿verdad? Y vemos que María, incluso hoy la lectura de hoy, nos habla que Eva, ¿verdad? Es la que se equivoca, o sea, de la gracia que Dios le había regalado estar en un lugar sagrado, ¿verdad? Luego me encanta cuando dice el texto, y luego llega el ángel y cierra las puertas y al mismo tiempo cuida ese sitio. Pues yo todavía me sigo haciendo la pregunta, ¿cuál será ese sitio, baby precioso, que el ángel sigue custodiando, donde fue expulsado Adán y Eva? Al principio todo, va a decir el catecismo de la iglesia, al principio de todo está Eva, a pesar de su desobediencia recibida la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, como cuenta el libro del Génesis. Con María, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. ¿Con quién? Con María. Sobresale entre los humildes y los pobres del Señor. No hay duda que Dios siempre se va a valer de lo sencillo, de lo humilde. ¿Qué esperamos? Que esperan de Él con confianza. Bueno, esperamos la salvación y María la acoge, ¿verdad? Hago un paréntesis. Eva, hacia un lado la gracia con que Dios la había construido, la había creado, y María, después de tantos años, acoge la gracia, que es la salvación, y confía en el llamado que Dios le hace para que sea engendrado el Hijo de Dios en su vientre. Y ella dice que sí. Mira algo importante. Una de las cosas que es la conversión de una humanidad que lleva representación de Eva, el error de Eva, el pecado, hacia un lado, María el pecado de Eva,
e inicia la promesa de salvación en Jesús, porque Él es el que va a traer la vida por nuestros pecados. ¿Ves el cambio que hay y a la vez la relación entre las dos? Interesante esa relación. La verdad que sinceramente no me esperaba esa línea tan delgada que existe entre una y otra, porque una representa pues el inicio de lo que fue la humanidad y la otra representa el inicio de la salvación de la misma, o el inicio del camino correcto, por así decirlo. De verdad que gracias por esta respuesta tan técnica, tan llena de sabiduría y de verdad, porque muchas personas, pues comentarios Facebook, Instagram, lo que sea, dicen cosas muy equivocadas e ignorantes de la misma, que realmente es mejor basarse en la escritura y realmente cómo se debe ser. Otra pregunta, ¿cómo puede una mujer ser madre de Dios? Interesante. María es madre de Dios no porque la haya engendrado en la eternidad, sino porque al mismo tiempo es la encarnación de Dios, no que no necesitaba una madre. Pero, muy importante algo, pero lo que quiso él es acercarse a nosotros con ese infinito amor y que Dios es el único que puede escoger a una madre para su hijo. O sea, qué interesante, ¿verdad? Y escogió a la Santísima Virgen. Y es pues y será siempre la madre de Dios. Mira, algo que se discute muchísimo es que por qué es la madre de Dios. Y dicen, ¿cómo puede ser que es la madre de Dios? Muy sencillo, confrontémoslos en Lucas 1, del 39 al 45, teniendo la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ahí es cuando María va a decir que sí a, ese, a esa llamada. Y al mismo tiempo va a decir el texto, ¿verdad? En el 35, ese niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Mira qué importante. He ahí cuando los confundidos en la Mariología y los hermanos separados que nos critican que por qué le llamamos hija de Dios. Y algo muy importante, y lo cito, cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, está movida por el Espíritu Santo, que la llamó Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser a otro sino a Dios. Y ahí está el texto bíblico, no podemos equivocarnos. Léanlo, del 1, Lucas 1, versículo 39 al 45, donde el mismo ángel le va a poner este gran título, Madre de Dios, ¿verdad? No es el cristianismo que le titula así, no, la Sagrada Escritura es que la titula con esto, ¿verdad? Yo como mujer, si en algún dado momento, ¿verdad? Toca dar esta respuesta, aunque sea consagrada, me toca ser fecunda, pero la misión de María es superior a una religiosa, ¿verdad? Porque es tener 9 meses a Jesús en el vientre. Es que María hace un papel importante como toda mujer, pero con una gran diferencia que lo que posa en su vientre como sagrario es obra del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Y si es Hijo de Dios
engendrado por el Espíritu Santo, pues, ¿quién es el verdadero Padre? Pues Dios Padre. Y si Jesús lo llama el mismo ángel Hijo de Dios, entonces María, ¿qué es? Si es la madre de Dios, porque el mismo texto lo dice. Es muy importante y hay que aclarar esto, que no nos dé pena a nosotros los jóvenes decir que yo amo a la madre de Dios, porque el mismo ángel lo dijo, es madre de Dios. Y si es madre de Dios, pues es madre de nosotros los cristianos. Excelente, Sor. Muy buena respuesta. Pero, ¿por qué también ella es madre de los cristianos? Bueno, nosotros los cristianos y madre de la iglesia. Interesante, me encanta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué me encanta esta pregunta? Me llama muchísimo la atención, porque el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 963 nos va a decir, después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio del cristiano, misterio con M mayúscula, y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y Redentor y del Redentor. Más aún es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, ¿verdad? Porque colaboró con su amor y que nacieran de la iglesia los creyentes somos nosotros, como miembros de aquella cabeza. Y lo va a decir Lumen Gentium en uno de sus artículos 53, y va a decir San Agustín en uno de sus escritos también, que es madre de Cristo, por tanto es madre de la iglesia. Porque si nos llamamos cristianos, pues también nosotros le vamos a decir madre. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Padre, por lo tanto nosotros somos hijos de la Virgen María. Pero mira algo tan importante, Cristo no pudo haber dejado su madre Cristo pudo haber dejado a su madre a sus parientes. Es decir, cuando Cristo quiere dejar a María en Juan, si vos te acuerdas en Semana Santa que leemos mucho ese texto, madre, le dice, he ahí tu hijo. Y cómo contesta también Juan, he ahí a tu madre, ¿verdad? Ahí ese episodio es haciendo la madre de Juan, es la madre mística, por decirlo así. Cristo nos deja a María como madre para que acudamos a ella, ¿verdad? Y si vos te das cuenta, nosotros como humanos, yo creo que a vos te pasa porque a mí me suele pasar, si yo le quiero decir algo a mi papá, lo primero que hago es ir donde mi mamá. O sea, tengo más valor, tengo más fuerza, tengo más confianza de decirle a ella, dígale a papi tal cosa. Y ella, ¿qué hace? Inmediatamente intercede por tu necesidad y va donde tu papá y le dice. Entonces, todo esto nos quiere decir a nosotros que hemos de tener una enorme devoción a María, porque María es nuestra madre, la que intercede en nuestras necesidades, ya sea una necesidad sencilla o aquellas que están lejos, que no se pueden alcanzar, pero con la intercesión de ella, bueno, lo alcanzamos. Y van a decir las legionarias, por María a Jesús. Y muy cierto, ella es la mediadora de nosotros los cristianos.
A mí realmente solo me queda agregar que el papel de la mujer en la humanidad y en la iglesia es tan importante, y el de la madre como tal, que hasta Dios quiso tener uno. Es un Así papel es. realmente que no, nadie sabría qué sería su vida sin su mamá. Así es sencillo. Y Otra, hago perdón, hago no, otro anexo donde nosotros los seres humanos debemos de respetar a nuestras mamás, ¿verdad? En especial los jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces la echamos de menos, ¿verdad? No la tenemos como esa mujer que te dio a luz, que te creció, que te dio de amamantar, te dio de tu propia sangre, se desveló y sigue luchando porque tú seas profesional, seas algo en la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que valorar lo que es la maternidad que tenemos como seres humanos. no, sí, sin duda alguna, un papel muy increíble el que juega la madre en la vida de cada uno de nosotros y también en la iglesia. Pero ¿por qué María debe ocupar un lugar central en la vida de los cristianos? Excelente. Hay que buscar el capítulo de Juan 19, versículo 26 al 27. Dice, Jesús al ver a su madre junto a ella, al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Y mira qué importante. ¿Qué centralidad tiene María en nosotros los cristianos? ¿Cuál es el papel que Juan, el discípulo amado, porque él así se llama en su evangelio, ¿verdad? Él se titula el discípulo amado. Y de verdad que fue un discípulo amado porque mira algo tan importante en la pasión del Señor, cuando Jesús está en la agonía, cuando ya Jesús ya va a morir, ¿qué hace? Según la tradición, hago un paréntesis, según la tradición judía, en aquel tiempo cuando una mujer se quedaba sola, era una maldición. No podía vivir sola después de que haya muerto su esposo o que los hijos se salgan de su hogar. ¿Y qué hace Jesús? Pues deja en manos de un humano a su madre. Mira qué importante. Deja en Juan, el discípulo amado, a su madre. ¿Para qué? Para cumplir lo que decía la tradición, ¿verdad? Para que María en ese momento no cayera en ese conflicto de la tradición, en ser una mujer con esa maldición. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el que una mujer, después de que tenía un hogar formado, quedara sola, los judíos decían, es una maldición que esta mujer viva sola. ¿Qué hace Jesús? Pues no la deja sola para que no se cumpla dicha maldición. ¿Por qué? Porque Él, entre mayúscula, es la salvación de la maldición, de la humanidad, del ser humano. Mira qué lindo, qué precioso ver a Jesús que actúa como un hijo que no desampara a su mamá, sino la confía en alguien. Y mira qué importante, porque Juan era uno de los que caminaba con Jesús para arriba y para abajo y jovencillo. Pero en ese hombre, en este discípulo joven, queda encargado de la madre de Dios. Qué precioso. Como Juan, nosotros los cristianos debemos de creer que la centralidad
de nosotros es Jesús, pero también la madre de él. ¿Por qué? Porque si la confió en Juan como parte de la humanidad, es pues que no las confió a nosotros. Y por tanto no debemos de criticarle como hacen muchos, ¿verdad? Sino más bien acogerla y hacerla mi madre también. Acogerla como madre. Qué, qué frase que tan fuerte que debe de llenar a cada uno de nosotros los cristianos para seguir teniéndola central, porque muchas veces nos olvidamos de ella y no le damos realmente el alce que requiere o que necesita y que se merece ella. Somos como ese hijo que a veces se va y se olvida la mamá, cosa que no debería ser así porque ni el mismo Jesús lo hizo. Nunca la dejó desamparada, la dejó acompañada. E invitar a todos los que nos van a escuchar que nunca nos olvidemos de nuestra madre iglesia, que como lo dijimos muchas veces en Pastoral Juvenil, en el corazón de mi madre iglesia yo seré el amor y es algo que siempre debe prevalecer con nosotros. Para ir terminando, una última pregunta. ¿Qué significa la asunción de la Virgen a los cielos? Excelente. Aparte de un dogma, va a decir el catecismo, que la Santísima Virgen María cumplió el curso de la vida terrena y fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Por eso los cristianos afirman, nosotros, ¿verdad? Creemos en la Santísima Madre de Dios, la nueva Eva, Madre de la Iglesia. Continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, credo del pueblo de Dios. Nosotros los cristianos creemos que María, ¿verdad? No está en ningún sitio donde puedes decir y afirmar que existe la tumba donde María fue depositada después de la muerte. No está. Y ahí es donde la Santa Iglesia, ¿verdad? Lo que es la jerarquía papal es donde se hace un estudio y afirmamos como dogma, ¿verdad? Como un misterio de fe que María fue llevada en cuerpo y alma porque no existe en ningún sitio, vuelvo y repito, algo que se pueda decir, pero ni en los evangelios apócrifos, donde podemos decir que ahí hay un lugar donde se afirma que María quedó ahí enterrada. No existe. Por tanto, ahí afirmamos ese gran misterio, ese dogma. Y nosotros los cristianos estamos invitados a creer definitivamente que María, como lo va a decir el catecismo, ya hace un oficio materno siempre, ¿verdad? Y mira qué importante cuando el catecismo dice que hace ese oficio materno. ¿Por qué? Porque desde luego María está cerca de su hijo, es porque sigue intercediendo por nosotros. Tantos y tantas cristianos y cristianos le pedimos a ellas con mucho amor que interceda. Y por tanto, si desde luego está cerca de Jesús, ¿y por qué no es cuando tanta gente dice, la Virgen intercedió y surgió tal milagro? Y vos vas a escuchar todo eso, tantos testimonios en tantas personas que van a tener ese amor por María
porque nosotros los seres humanos somos bastante interesados, ¿verdad? Y así es con nuestra madre biológica. Somos bastante interesados. Mami, haceme un favor, vaya, porfa. Y entonces ya le hablamos bien suavecito y concedimos el favor. Y nosotros así somos con María, ¿verdad? Mira, madrecita, por favor, consígueme este favor ante tu hijo. Y ella, como es tan amorosa, por eso dice el catecismo, sigue haciendo el oficio materno, porque sigue estando con nosotros, sigue llevando todas aquellas peticiones a su hijo para que se nos los concedan a nosotros. Muy interesante, muy demasiado interesante hablar sobre la Asunción y su verdadero significado, porque muchas veces es malentendido debido a que no se conoce el origen ni de la palabra, ni realmente lo que significa, ni lo que engloba. Pero ahora, para ir terminando, quiero que hablemos un poquito sobre las advocaciones, que muchas personas se confunden y creen que son distintas vírgenes, creen que realmente, para cerrarlo, no, muchos cristianos católicos no saben nada de las advocaciones. Y me pasaba en mis inicios. Yo realmente no tenía ni idea de lo que significaban y yo a veces pensaba que eran diferentes y creo que no solo a mí me pasaba, sino que a varios hermanos más. Fíjate que sí, mira, es un desafío enormemente y una de las cosas, y aprovecho en esta última interrogante, de invitarles a los jóvenes en especial que nos tomemos un tiempo y pasemos leyendo el catecismo y la Sagrada Escritura, que son los grandes libros de nosotros los cristianos para podernos formar. Porque mira, en el catecismo va a decir que una advocación mariana es un modo de referirse a misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María, o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. Porque voy a mencionar en síntesis la advocación de la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Suyapa, y tenemos otra que es muy famosa, que es la Guadalupe, ¿verdad? Para nosotros para nosotros los hondureños y para los mexicanos. Mira, cuando hablamos de estas advocaciones o apariciones, como que es lo más entendible, María se basa o María busca el misterio de la cultura de cada país. Y mira algo tan importante, si María salió de Nazaret o venía de la tribu más chiquita de Judá, como la que era la más pequeña donde se iba a cumplir la promesa, María también se aparece, o las apariciones de María son en los países más sencillos, en los lugares más sencillos, en los lugares más pobres, en los lugares más humildes. Y María se hace una persona o se aparece una persona, su apariencia física, de acuerdo al lugar. Mira algo tan importante. Si vos te das cuenta de la advocación de Nuestra Señora de Suyapa, vos te fijas muy indígena, muy negrita, muy chiquitita. ¿Dónde has visto hondureños que son gigantes? No, la mayoría de nosotros somos bajos de estatura. Y mira la imagen, chiquitita, ¿verdad? ¿Al color de quién? Al color del hondureño. Sus vestiduras, al igual que el hondureño. Bueno, hasta estos momentos es que la gente le regala bonitos vestidos, ¿verdad? Pero su aparición, o sea, cuando la hallaron estos campesinos, te das cuenta que la hallaron
de manera sencilla, no como la están vistiendo ahorita, ¿verdad? No, de manera sencilla. Por tanto, María, ¿de quién se vale? De campesinos. ¿Por qué? Porque María es campesina. El campesinato de María se va a reflejar en todas las apariciones, ¿verdad? Bueno, de igual forma, la Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Esta otra aparición, igual. ¿Quién la haya? Un indígena, otro indígena, ¿verdad? ¿De qué manera se presenta María? De manera sencilla. ¿A quién se le presenta María? A los sencillos, a los humildes. ¿Por qué, Ponce? Porque nosotros los sencillos, bueno, yo me adapto a esto. Nosotros los sencillos, los pobres, ¿verdad? Los que caminan en sitios así, con aquella gran devoción, se va a ser creíble cuando María se les presenta. Pero mira, cuando se le presenta a una persona con dinero, que tiene todas las posibilidades económicas, no va a ser creíble. Imagínate, por ejemplo, en este tiempo cuando se le aparece a Juan Diego la Guadalupe, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? No cree el obispo. Entonces, es raro cuando una aparición de María se le va a presentar a alguien que de verdad va a dudar. Se le presenta a aquella persona que no va a dudar en ningún momento un punto por decir que no es la Virgen. Y de igual forma, en todos los sitios donde María se ha aparecido, se hace su aspecto humano a la cultura del lugar, a la cultura del país, a la cultura de la nación. Así se va a presentar María. No se va a representar María como una gringa en Honduras, porque no somos nosotros americanos, somos hondureños, sencillos, conquistados, ¿verdad? Por otros países. Entonces, es ahí algo tan importante que es María, que se hace según la humanidad. Y algo cuando vos hiciste la interrogante y tenías mucha razón, cuando tú dices que nosotros nos equivocamos pensando que son varias, en ningún momento es María que se presenta, y vuelvo y repito, y acuerdo a su cultura, y es donde se expande la devoción a ella, porque a través de María, con la maternidad de María, llegamos a su Hijo. Si te das cuenta, donde hay dichas advocaciones, infinidades de cristianos llegan y se acercan a ella, y es la mediadora. Por eso existen las apariciones de la Virgen, porque al inicio, como lo decía allá arriba, que lo menciona el catecismo, ella sigue ejerciendo en el cielo ese oficio materno, es decir, nosotros llegamos a Dios por María. Y en esto hago un paréntesis. Mi papá y mi mamá nada de que eran marianas, y mi papá y mi mamá cuando yo era una niña me consagraron a María, y grandes paganos, pero María fue uno de los medios para que mis papás ahora sean cristianos. ¿Te das cuenta el papel importante que María juega en la humanidad del cristianismo y no cristiano? Porque en México, por ejemplo, no son católicos, pero aman a la Virgen de Guadalupe. Otra de las cosas, ya terminando, para que quede más o menos claro, ¿por qué existe estos títulos de las apariciones de la Virgen? O ella se lo da, o se le titula en el sitio donde fue su aparición, ¿ya? El lugar, el lugar. Entonces, es ahí donde María, las advocaciones van a llevar ese gran título. Pero siempre vamos a decir María fulana de tal. Es como que digan, o te digan a vos, Ponce, en el caso mío,
María de Suyapa. Entonces, es de ese lugar. La Virgen María de ese lugar. Van a decir, Sordirla de Danlí. ¿Por qué? Porque yo nací en Danlí. Por tanto, María nace en ese sitio, en el cristianismo, en la sociedad de ese lugar. Y va a llevar ese título de el lugar de origen donde ella se aparece. Por eso vamos a decir del lugar geográfico, de ahí, de donde se determina esa imagen. Qué bonito lo que nos acaba de hablar sobre las advocaciones, que hasta la fecha muchos continuamos equivocados sobre este tema y qué bueno saber y hablar sin temor de este tipo de temas, porque muchos cristianos católicos nos da como aquel tabú, aquello hay que ir a la gente o que eran los hermanos separados por la tanta crítica que ha existido toda la vida. Y qué bueno tener este espacio donde podemos hablar tranquila, libre y relajadamente sobre la realidad y sobre lo que es, y para ir despejando esas ciertas dudas que nos aquejan y que ciertamente no nos dejan vivir una fe en paz y en plenitud, porque dudas siempre va a existir. Somos seres humanos y el ser humano es un ser cuestionable, es un ser que debate y es un ser político. Y qué bueno saber y que tenemos este tipo de personas como usted, como los catequistas, que son juegan un papel fundamental dentro de la iglesia, instruyendo y educando a jóvenes en la fe. Y realmente solo queda dar las gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Me la pasé muy bien y a mí el tiempo se me ha ido rápido. Y espero, Sor, que no sea ni la primera ni la última vez que podamos tenerla en un programa. Con mucho gusto lo hago y Este fue el tema de la semana. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido mucho, así como aprendí yo. Una vez más, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Pro Mundo Nuevo en Instagram, en Facebook, en Spotify y en YouTube. Y cerramos con el típico Buenos días, juventud.